Hola, Ami, ¿qué tal? De Ami. Antes de seguir, eh, no lo hago, no quiero hacerlo bajo este audio pueda llegar a escuchar este video eh, y pueda escucharse. Creo que se me cortó la transmisión. ¿Estamos en vivo? Sí, no, creo que sí. Si alguno me puede poner un al pelo si está en vivo para saber por qué se me cortó y volvió a tomar. Eh, si la persona que habla en este audio lo llega a escuchar desde este video, simplemente lo estoy usando, así como me llegó y como hoy en las redes todo trasciende tan rápido, todo corre tan rápido. Quiero usarlo para que pensemos un poco sobre una base verdadera de lo que dice en este audio. Así que escuchen y luego seguimos hablando de esto. Hola, Ami, ¿qué Háganme señas si se tal? escucha. De Ami. A ese tengo un DPT y cosa. Ayer perdí con la fe allá. Copujare, ve, tengo que te dice sobrino. Yo pete imita de 5 añitos o soña jalañan de yara. Jalañan de yara, hey, hija, chupe. De que o ella una Biblia, hikui. Hape Biblia, Apocalipsis y 2 pelitos. Aunque 2 pelitos, upea. Voy a volver a poner, voy a volver a poner porque a mí por alguna razón, en teoría tengo buena señal, pero se me está cortando. Vuelvo un poquito con el audio. Con la fe allá. Copujare, vengo que te dice sobrina. Oruca repete audio. Desde Italia uso. Italia oruca y mena gente cuera. Ah, yo pete imita de 5 añitos o soña jalañan de yara. Jalañan de yara, hey, hija, chupe. De que o ella una Biblia, hikui. Hape Biblia, Apocalipsis, o jecajanwa. Haupea apetepeo y 2 pelitos. Haupe 2 pelitos, upea un popupuara. Ha un popupu, haupeo no he un mojonsa, ha upaitea na hekora pete oga pewa. Por no que la coronavirus ya rayo que cuera y ñande con la ñande ya la mitad. Oñe en la mitad me la y sueño pe oñe eso pe. Haupo ñande copo a la mitad o mombe ula y supe haupo ñande con la y su o hekala y Biblia. Pe pujare pe mimo hekala y Biblia ha o hekala Apocalipsis ha oyete o ñande con yo hela y Biblia hoja. A otro papu pela 2 pelitos. Pete y tu llave, a otro misive. Handei cuaure amiga rocha popaite japella. Jala se sobrina la se prima la urucaba oreve la audio. Ja eu chapo ahí, ja otro pai, pero jando topai la apocalipsis, ja otro pa Mateo, versículo 15, 13, me va en botopaja. 14, 13. Pero ja otro pa Mateo. Ja seco este día a Jecaila, se Biblia, amiga, ja atopa. Pero orero topa se la semba ea pe topa la hebreo pe. Ja se me embucuña yo topa la otro se Biblia, pero otro pa Éxodo. Éxodo pe ja otopa. Do ja otopa. Ja se pete india topa. Ja se sobrina, a se sobrina ya se roga quiere. Upea oje cala y Biblia, pe otopa do ave yo topa, pero yo otopa Nuevo Testamento, pe Antiguo Testamento, pe otopa. A las hermanas ya Concepción ve o otopama ve hija otopa pe primer hoja ya ojea tres partes a pepe Jesús ha resucitado he hija otopa ja hemos coña y otopa a las hermanas cuera oña la Paraguay ventero vete otopa ja peango amiga ñande coi potala ya recono la fe ese ayepa porque la ñande fe ya recono de con la mía ya pota ñambo pupuana haya cada uno un trago mimiji. Hala ñane familia fuera completo por potaya uka. Por no que la viru ñande chagarraji. Porque la viru ñande ko sarambio ya pota la mundo peje yo ñande ko la invita y la ñande yara. Sarambio ya pota la mundo pe la viru la coronavirus. Ha pea año y te ñande salvata he. Hamba esa pico amiga remina semba esa pico pete Biblia aputebe ya topata a carangüe. Ni
la pelito, ella ya topata eremina se amiga. Por el amor de Dios, ñande yara itere hija de amiga, de conde católica, hija oñando jango se la ha epende ko señe mío wa epende oñando jante se ve amiga la ya pomba esta la neme cuera ve ucapajangua mi ne familia cuera ne vecino cuera pentero oña o pe por equa biblia pe amiga pe esa pa mi ha pe topano pe ya por mí si ñande yara ko pe mitan ente oye vale. Bien, disculpen para los que están en el extranjero y no entienden el idioma guaraní, pero bueno, a mí me llegó el audio de una compatriota paraguaya en guaraní, pero lo mismo le llegó a mucha otra gente desde otros rincones. Y como teléfono cortado se fue modificando también el mensaje. Quiero explicar un poco para los que no entienden el guaraní de qué se trata el audio. Es una señora paraguaya que se ve que tiene parientes o amigos en Italia y que desde Italia dice que le llegó el audio a ella y relata que en el audio que le llegó, la persona que le envió le cuenta que un niño aparentemente de 5 años tuvo un sueño y dice que soñó con Jesús. Y en este sueño dice que Jesús le dice que avise a su familia que busquen su Biblia. Quien más, quien menos tiene una Biblia en la casa en este tiempo, con la facilidad de las imprentas hoy en internet, en los celulares, pero bueno, acá está hablando de una Biblia física. Y que Jesús a este niño le dice en sueño que le diga a su familia que busquen una Biblia, la Biblia que tienen en la casa, y que dentro de esa Biblia van a encontrar dos pelos, dos cabellos de persona. Y que cuando encuentren esos cabellos, que los hiervan y que con esos cabellos hagan un té. Yo no sé si algunos de ustedes ya escucharon esto. Ya hace rato que andan dando vuelta a esto, pero a mí me llegó hoy este audio. Y por eso es que me conmovió tanto que estoy comentando y quiero compartir con ustedes. Que hagan un té y que tomen ese té, toda la familia. Y que al tomar ese té, eso va a ser como una protección en contra del coronavirus. Y esta señora dice que ella también, o sea, el audio se lo enviaron a ella desde Italia, pero ella también dice que fue a buscar porque tenía una Biblia y fue a su casa a buscar su Biblia y dice que encontró en su Biblia, pero ella encontró un solo pelo. Está complicada porque no eran dos, encontró uno. Y dice que ella hizo el té y lo tomó, pero una hija de ella, en otra Biblia que tenían también, buscó y ella sí encontró dos cabellos. Pero después un familiar de ella, en Pedro Juan Caballero, una ciudad de acá de Paraguay, que está bastante distante de aquí de Asunción, también dice que lo buscó. Y otro familiar de esta señora en Asunción también dice que lo buscó y también lo encontraron. Y hoy mientras almorzábamos estábamos con mi esposa buscando, mirando un poco intrigados con esto, y buscamos en YouTube y resulta ser que varias personas en el mundo, especialmente en Latinoamérica, en países de Latinoamérica, recibieron este audio obviamente en español desde otros lugares y muchas personas que creen en Jesús y que afirmaban decir yo no creo esas cosas, yo le oro a Dios, yo creo en la Biblia, Dios es mi protección, pero dice que se sorprendieron porque encontraron el pelo en su Biblia y algunos decían yo no sé qué es esto, no sé qué creer, ya no sé si qué es de Dios, qué no es de Dios. La palabra de Dios nos enseña a que tenemos que escudriñar. Escudriñar significa ahondar, entresacar, averiguar.
Y quien más, quien menos habrá escuchado en este tiempo que alguien escribió por ahí, un amigo de la iglesia, escribió que de todo lo que veamos en internet tenemos que no creer el 90 o 99% de lo que anda dando vueltas por internet o por las redes, no creerle. Y ese otro 2%, dudar. Es probable que nada sea verdad. Si bien hay verdades que se transmiten, noticias, pero así también la manipulación, la información se manipula. Y sabemos que los medios muchas veces manipulan la información para crear zozobra. Este caso es una señora común y corriente como ustedes o como yo, que recibió esta información. Y en Paraguay, nuestro Paraguay querido, es muy crédulo. Nuestra gente cree y a veces cree cualquier cosa. Y me incluyo, yo a veces he creído cualquier cosa. Hay una frase, y no me acuerdo ahora el nombre de la persona que lo escribió, y voy a parafrasear la frase porque no me la acuerdo bien de memoria. Pero dice que el corazón del hombre necesita creer algo. Y cuando no hay verdades que creer, el corazón del hombre cree cualquier cosa. Y acá es donde quiero entrar a hablar un poco desde la Biblia. Me llamó mucho la atención porque esta señora dice citas de la Biblia. A ver, espérenme un ratito que voy a correrlo. Acá estoy. Volví. Esta señora menciona algunos pasajes, algunos libros, pero en lo que menos preocupada está es en fijarse qué dice, sino que ella estaba, su objetivo era encontrar esos pelos para poder hervirlos. Y yo no niego que esta persona yo no niego que esta persona haya tenido esa experiencia, no la niego. Es más, creo que tuvo esa experiencia, creo que tuvo ese sueño. Y creo que escuchó lo que escuchó. Y yo me anoté algunos puntos de lo que dice en este audio. Una de las primeras cosas que dice, no tenemos que perder la fe. Y eso es verdad. No hay que perder la fe. Ahora, ¿la fe en qué? ¿La fe en quién? Recuerdo una anécdota que tuvimos entre mis hermanos. Y acá en Paraguay siempre la gente es muy amable, la gente es muy servicial. El paraguayo es muy ayudador. Cuando ve la necesidad de su prójimo, rápido te dice, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y uno de mis hermanos había tenido un ataque a los riñones. Nosotros estábamos en la casa de unos amigos, en una ciudad acá cerca de San Lorenzo, en Asunción, cerca de Asunción. Y a Josué le agarró mi hermano Josué, no lo nombré, no había dicho el nombre. A mi hermano le había agarrado un cólico renal. Acá tengo mi ayuda idónea que me está ayudando. Le agarró un cólico renal. Dicen que el cólico renal es el dolor más fuerte que el hombre puede experimentar y es lo más parecido a un parto de una mujer en cuanto al dolor. Nosotros estábamos con mis hermanos, nos desesperamos, oramos, lo abrazábamos. Estuvimos toda una madrugada, toda una noche, toda una madrugada hasta las 6 de la mañana prácticamente con el dolor terrible, desesperante. Y los amigos donde estábamos hospedados esa noche decían, che, vamos, pónganle alcohol, pónganle esto, pónganle lo otro. Y nosotros le metíamos alcohol, le metíamos aceite, le pegábamos con diario. ¿Qué no hicimos ese día por Josué? Por recomendaciones de la familia, que con buena intención lo hacían.
Y acá en Paraguay, como en otras partes del mundo, pero hablo con propiedad de Paraguay porque conozco un poco la cultura de mi país, la gente te dice, no, Piaco tal cosa, era fulano de talpe. Eso es tal enfermedad, llévalo a Mengano de tal que es poderoso y él te va a curar. Es algo muy popular en nuestro país. Y la gente va, la gente le cree. Acá le dicen médico y médico ñaná, o sea, médicos naturales, que en realidad son curanderos. Y la gente va y encuentra soluciones aparentes. Bueno, ahí está. Es una cuestión cultural. A lo que voy es que la gente cree. Y la señora decía, no tenemos que perder la fe. El problema está en dónde estamos poniendo nuestra fe. ¿Dónde debe estar puesta nuestra fe? La Biblia dice, y para aquellos que les interese esta conversación y quieran indagar un poco más, yo les invito que, si no lo hacen ahora, puedan hacerlo después cuando vean cuando vean este video luego. Hay mucha gente que se está agregando. No quiero perder hilo, por eso no los saludo, pero saludos a los que se van agregando. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después sigue diciendo la Biblia que por la fe muchas personas hicieron proezas, conquistaron reinos, muchos inclusive fueron muertos a causa de la fe. Entonces no tenemos que perder la fe, pero la fe tiene que estar puesta en el lugar correcto. En Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Hay una versión que dice, voy a leerlo en la Biblia directamente porque estoy leyendo otra versión. Esto es Hebreos capítulo 12. Ténganme paciencia un poquito. Hebreos capítulo 12. La pregunta era, ¿dónde tenemos que tener nuestra fe? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y esa certeza, esa seguridad que tenemos que tener es en esa fe puesta en Dios, de que Dios tiene cuidado de nosotros, de que Dios está con sus hijos, con aquellos que creyeron y recibieron su nombre, le recibieron. Y mi fe debe estar puesta en Jesús. Y este sueño habla de Jesús, el sueño que tuvo este niño. Y voy al siguiente punto. La señora cuenta en su relato de que este niño sueña con Dios. En guaraní Ñandeyara es nuestro dueño, nuestro Señor. Exactamente, el famoso médico Yuyo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué Dios es el que le habló a este niño? Y ojo, por favor, entiéndame, no estoy hablando en forma despreciativa o queriendo humillar, sino que justamente porque creo que la Biblia, que este libro, aunque es un papel para muchos simplemente, pero lo que contiene, el mensaje que contiene esta Biblia, este libro es poderoso. Reinos han querido destruir la Biblia. Imperios han querido desaparecerlo y no lo han conseguido. Dios guardó su palabra para que hoy la tengamos en nuestras manos. Este libro contiene la verdad y yo creo que Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Y nadie puede llegar a Dios, al Padre, si no es por mí, dijo Jesús. Y yo creo que Jesús es la verdad absoluta. Y hay gente que puede no aceptar esto que estoy diciendo. Lo siento. Yo creo que existe una verdad absoluta. Y Jesús es esa verdad absoluta. Entonces, como creo que tengo a Jesús y tengo su palabra, me siento obligado a compartir esta verdad. Y ya va a estar a disposición de ustedes creer en esta verdad o no creerla. Si la crees, tenés mucho para ganar. Si no la crees, tenés todo para perder. Entonces decíamos, ¿qué Dios le habló? Y la Biblia habla de tantas cosas, pero el mensaje central de la Biblia es Cristo. El mensaje central de la Biblia es que Dios envía a un cordero sin mancha, sin pecado, Jesús. Y desde el Génesis vemos ese mensaje. Era necesario que alguien derrame sangre inocente por causa de nuestros pecados. Y esa sangre inocente es Cristo. Y está en juego nuestras vidas. Ahora, hay otro Dios, enemigo de Cristo y enemigo de la creación de Dios, por ende enemigo tuyo, enemigo mío. Y más todavía enemigo de los hijos de Dios, aquellos que abrazaron la fe. Y este es Satanás. Y dice la Biblia que Satanás es el Dios de este siglo. Dice la Biblia que Satanás es el que tiene los hilos de lo que está pasando en este tiempo y Dios le permitió. Pero el que maneja todo es Dios en realidad. Es el Dios de este siglo, es el Dios de este mundo. Y Satanás, eso lo podemos ver en tu Biblia, podés buscarlo y me gustaría que lo anotes. En Colosenses capítulo 4, versículo 4, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Hay mucha gente en mi nación, en nuestra nación, que dice ser cristiano, pero lo que menos tienen es de Cristo. Y al momento de hablar de Cristo, mucha gente tuve la experiencia, y muchos han tenido la experiencia, te dicen, no, yo no, está todo bien, yo tengo mi religión, yo tengo mi modo, yo tengo mi forma, por favor no te metas, no me pretendas meter a tu Dios. Uno respeta. Dice que Satanás cegó el entendimiento. Nos cerró los ojos de la mente, del entendimiento espiritual, para que no crean. Por eso también la Biblia dice en Hebreos que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y por eso yo estoy hablando, porque también la Biblia dice que la fe viene por oír, y esta palabra original es shema en el hebreo. Y esta palabra oír no implica solamente escuchar, sino que implica escuchar, prestar atención, guardar en mi corazón lo que escucho y ponerlo en práctica. La fe, recuerden que el audio decía, no tenemos que perder la fe. Tenemos que tener fe, y estamos diciendo, tenemos que tener la fe puesta en Dios, en su palabra. Y tenemos que tener en cuenta que el Dios de este siglo, Satanás, tiene ciego a millones y millones de personas para que no crean. Por eso es que predicamos, por eso es que hablamos, por eso es que los que creemos en Jesús exponemos lo que Dios dice en su palabra. Y me indignó tanto este audio. ¿Por qué me indignó? Porque Satanás es un desgraciado. Porque Satanás se sigue ingeniando para engañar. Y la Biblia a mí me dice que yo soy la sal, yo que soy hijo de Dios. Jesús le decía a sus discípulos, vosotros sois la luz y la sal de esta tierra. Y yo quiero traer luz a mis amigos paraguayos, principalmente a mis amigos paraguayos, a mis compatriotas, los que están a la vuelta en mi entorno, los que están allá a la distancia como España y otros países del mundo.
y decirle, mis queridos, tomémonos el tiempo para buscar la verdad, porque existe esa verdad. Cristo, Jesús es la verdad. Y Satanás está trabajando todo el tiempo para cegarnos, para mantenernos distraídos con tantas cosas, para que no veamos la verdad. Y cuando la veamos, para que no creamos, están todos locos, esto no le hagan hacer caso, fanáticos son. No me importa lo que piensen de mí. Yo sé lo que Dios piensa de mí. Yo sé de dónde vine, yo sé a dónde estoy y sé a dónde voy. Hay muchos que no saben ni siquiera qué son, ni por qué están en esta vida. Por eso estoy haciendo este audio, para aquellos que no saben qué hacer con sus vidas. Para aquellos que dicen, no sé por qué estoy acá. No sé por qué justo me tocó el coronavirus, mi negocio, mi familia, necesidad. Bueno, para vos, Dios está a tu alcance. Así es, el Señor está dándonos oportunidad, mi querido, para reflexionar como seres humanos, como solidarios y por sobre todo, por tener la seguridad de quién mora acá adentro. Entonces, dijimos que existe Dios, el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Hay uno solo, no hay más. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, Jesucristo. Dijimos que el enemigo de Dios es Satanás y él es el Dios de este siglo, es el Dios de este mundo. Y él tiene injerencia en este tiempo sobre el mundo, pero se le está cortando el tiempo, se le va a acabar. Y como él sabe que se le acaba el tiempo, él va a intentar engañar más aún a la humanidad. Y va a usar sueños como esto. La criatura, pobrecito, inocente, él soñó y él creyó, un niño cree. La Biblia dice que el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Y en qué sentido dice la Biblia eso? Porque el niño cree, vos le decís, esto es así y el niño lo cree. Entonces, lo que yo quiero es guiarte a que puedas creer la verdad y no cualquier cosa. Otra cosa que esta señora mencionaba, dice que Jesús dijo, estamos hablando del Dios de este siglo, ¿no? La pregunta era, ¿qué Dios le habló a este chico en ese sueño? A mí Dios me habló muchas veces en sueño y me sigue hablando en sueño y yo sé cuando Dios me está hablando a mí en sueño y también sé cuando sueño porque comí demasiado. O porque cuando, qué sé yo, estuve viendo, pensando pavada y a veces sueño pavada. Pero yo sé cuando Dios me habla. Entonces, si vos tuviste la experiencia o tenés la experiencia de tener un sueño, qué bueno sería que vos sepas quién te está hablando en ese sueño. Si es lo mucho que comiste, si es Dios, si es Satanás. Entonces decíamos que este niño supuestamente recibió un mensaje de Jesús, de Dios. Yo me estaba preguntando, ¿qué Dios le habló a este niño? Jesús dice en el libro de Hebreos, hace mucho tiempo, Dios dice en su palabra, en el libro de Hebreos 1, versículos 1 y 2, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados. Nosotros estamos en el siglo XXI. Yo tengo 39 años, nací en el año 1980. Nunca vi a Jesús, nunca lo vi. Alguna vez tuve una experiencia espiritual con Él. Varias veces tuve algunas que han marcado mi vida. Dios muchas veces me habló en sueño, muchas veces me habló en su palabra, muchas veces usó a otras personas para hablarme. Muchísimas veces me habló a través de las prédicas que escucho cuando voy a la iglesia. Bueno, ahora no puedo ir, pero lo hacemos por internet, meditamos en casa. Pero dice que en la antigüedad Dios habló por los profetas. Y escuchamos mucho de profetas. Antes de que Cristo venga a esta tierra, Dios usó hombres en quienes descendía el Espíritu de Dios y tenían una experiencia muy cercana a Dios y podían escuchar a Dios. Y ellos eran responsables de transmitir lo que Dios les decía. Y a veces, en la mayoría de las veces, no eran cosas muy buenas las que tenían que transmitir. Porque tenían que transmitir juicios,
tenían que transmitir castigos a su pueblo porque su pueblo le había desobedecido. Y Dios había hablado muchas veces a su pueblo y su pueblo no le hacía caso. Lo mismo pasa hoy. En la antigüedad Dios habló a través de los profetas. Pero hoy dice el versículo 2, ahora en estos últimos días, y los últimos días son desde que Cristo llegó, desde el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, hasta nuestros días, estamos en esa franja de tiempo que se llaman los últimos días teológicamente. Dice, y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Hoy, en el siglo XXI, año 2020, tiempo de coronavirus, Dios sigue hablando a través de su Hijo Jesucristo. Jesús, aquel Dios que se hizo hombre, que se despojó, que se deshizo de su gloria, se humilló. Dios, no sé cómo explicarlo, porque a veces nuestra mente no es suficiente, nuestra mente es limitada para poder entender la complejidad de Dios. Pero el Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra, el Dios que creó las galaxias, el Dios que creó el universo, el Dios que creó todo lo que existe y podemos ver, el Dios que te creó a vos, el Dios que me creó a mí, ese Dios que habita en la dimensión de la eternidad, no en la dimensión del tiempo, ese Dios vino a esta tierra. Se despojó de su gloria, se despojó de su poder, se despojó y vivió como uno de nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios hizo eso? Para que nosotros podamos entender que hay alguien que me entiende a mí. Dios te entiende, Dios me entiende, porque Él experimentó todo lo que vos y yo podemos experimentar en esta vida. Lo bueno, lo malo, la tristeza, la alegría, la necesidad, la abundancia, todo lo experimentó. Y hoy Dios nos habla a través de su Hijo. Y yo les decía, nunca vi a Jesús. A veces tuve algunas experiencias muy cercanas con Dios. Cuando oro y especialmente cuando le canto a Dios, Dios se identifica conmigo. Hoy, esta mañana, tuvimos un tiempo de adoración a Dios y hoy Dios me visitó mientras lo cantaba. Es hermoso. No sé cómo explicarlo, tienes que experimentarlo. Hoy Dios nos habla a través de su Hijo. Y todo lo que su Hijo dijo, todo lo que Jesús dijo, está acá, en la Biblia. Entonces, por eso me hago esa pregunta. ¿Qué Dios le habló a este niño en sueño? Interesante que esta señora, en su relato, cuenta que habla de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es el último libro del canon bíblico, o sea, es el último libro que fue agregado dentro del canon. Canon se le llama esto, o sea, dentro de la Biblia. Y Apocalipsis revela los grandes eventos que llevará la historia a su consumación. En Apocalipsis, Dios nos cuenta todo lo que va a pasar en este mundo. Pero también en Apocalipsis se habla de la revelación del Señor Jesucristo. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, evangelio significa buenas noticias. En las noticias, y normalmente en las iglesias lo leemos, en las misas se habla de los evangelios según San Juan, según San Marcos, según San Mateo. En los evangelios se presenta a Jesucristo, un Jesús humilde, un Jesús sufrido, un Jesús lacerado, un Jesús no entendido, un Jesús no creído. Dice que Él vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió, no lo querían. Mas a los que creen en su nombre, dice la Biblia, les dio la potestad, la posibilidad, el privilegio de ser hijos de Dios. Y aquellos que hemos creído hemos tenido ese privilegio. En Apocalipsis se habla de un Jesús sufrido, en los evangelios se habla de un Jesús humillado, en su humillación, en su sufrimiento, pero en Apocalipsis se revela a Jesús como Señor, como Rey. Y también en Apocalipsis se habla de Jesús como el que es, el que era y que ha de venir.
Interesante el mensaje que nos deja este audio de esta señora. Dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga. Shema, ¿qué significaba eso? Escuchar, atesorar y ponerlo en práctica. Obedecer. El que tiene oídos de lo que Dios te está hablando ahora, escuche. Lástima que mucha gente fue a buscar solamente el pelo en la Biblia. Qué lindo hubiese sido que mucha gente de los que recibieron este audio y que hicieron el té de pelo y se lo tomaron creyendo que eso les va a salvar del coronavirus. Al contrario, saben que eso es una costumbre de hechicería. Los hechiceros trabajan de esa manera. Eso es ocultismo, no tiene nada que ver con Dios. Abramos los ojos, gente. Busquemos la verdad porque existe la verdad. La verdad es Cristo. Esta señora decía que este niño, que ella buscó en Apocalipsis. Y Apocalipsis casualmente es el libro de las revelaciones de lo que Dios va a hacer, está haciendo en este mundo, va a hacer y de lo que va a pasar con los hijos de Dios. También nombra a Mateo. El libro de Mateo es el libro que presenta a Jesús como el Cristo. Esto significa el Salvador, el Mesías. Por eso lo rechazaron los judíos, porque los judíos esperaban un Mesías que venga con poder, con gloria, con un látigo que reviente a todos los romanos, que prenda fuego al imperio romano. Eso esperaban los judíos. Sin embargo, Jesús vino humilde. Jesús vino con la cabeza gacha y vino a mostrarnos un estilo de vida diferente y vino a traernos salvación. Pero también vino a denunciar el pecado. También vino a confrontarnos con nuestras maldades. Y por eso no lo querían muchos, porque Jesús confrontaba a los religiosos, confrontaba a los escribas, aquellos que se jactaban de conocimiento, aquellos que tuvieron que ver con la escritura, los que escribían. A esa gente Jesús los enfrentó porque eran hipócritas. Jesús vino, Mateo presenta a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Lo presenta como el Rey. Y en el libro de Mateo, el libro de Mateo es considerado el Evangelio del Reino, o sea, el mensaje del reino de Dios. Si ustedes vieron películas, Juan el Bautista, quien precedió a Jesús, él vino anunciando el reino de los cielos. Jesús decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Jesús era el Rey. Y Él nos trajo el reino de los cielos. Él nos mostró el reino de los cielos. El Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. O sea, venga a nosotros tu manera de manejar las cosas. Así como en el cielo, así también aquí en la tierra, en mi vida. De eso se trata el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, mis queridos, va en contra del reino de este mundo y del Dios que maneja o que tiene, entre comillas, hasta cierto punto, las riendas de este mundo. Es diferente al reino de Satanás. Va totalmente en contra. La señora nombró a Mateo en ese sueño. Y yo estoy exponiendo esto porque tal vez muchos no saben que en el libro de Mateo se habla del reino de los cielos, ahí donde de ese reino del cual se reza y se habla en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Y ella nombra dos citas, Mateo capítulo 14, yo lo voy a buscar, es muy interesante. Mateo capítulo 14, ya estoy terminando. Mateo capítulo 14, versículo 13, dice, a ver si estoy bien, estoy en Marcos, perdón, Mateo 14, Mateo capítulo 14, versículo 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Bienvenidos a los que se están agregando y están saludando, Dios los bendiga. Vuelvo a leer. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca
a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La señora dice en el audio que buscaba ese pelo y cuando abrieron la Biblia encontraron el pelo en Mateo y ella dice Mateo 14 o Mateo 15, da las citas, no estaba segura qué libro era, pero yo tomé los datos para ver a ver qué dicen esos versículos. Y en este versículo que acabo de leer, de Mateo capítulo 14, versículo 13, y el 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En este pasaje, en el capítulo 14, se habla de la muerte de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Desde la perspectiva de Jesús, Juan el Bautista fue el más grande profeta. Fue el que preparó el camino del Señor. En la antigüedad, cuando los reyes iban a un lugar, se movían de un lugar a otro, iba alguien delante del camino, yo no sé si un día antes, 2 días antes o unos kilómetros antes, iba por el camino por el que iba a transitar el rey, preparando el camino para que el rey pueda pasar sin ningún problema. Juan, en el contexto espiritual, vino a hacer eso, vino a preparar el camino para el Señor y vino a anunciar al mundo, a la sociedad de aquel entonces, de que se arrepientan de sus pecados. Y casualmente en el capítulo 14, a Juan el Bautista lo matan. Recuerdan que hablamos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que por la fe muchos conquistaron reinos, mataron gigantes, se enfrentaron a bestias, y por la fe dice que muchos fueron aserrados, fueron partidos, fueron decapitados. Bueno, Juan el Bautista, por su fe en Jesús, fue decapitado, por su fe en Dios. ¿Y qué es lo que hacía Juan? Juan decía a los religiosos de ese entonces, a aquellos que les gustaba alardear y mostrar su sabiduría, su religión, les decía hipócritas, generación de víboras, arrepiéntanse. Así predicaba Juan el Bautista y no nos gusta a nosotros cuando nos predican así. Y aparece Herodes, el rey de ese entonces, y resulta ser que Herodes estaba en pareja con la mujer de su hermano. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Le dijo, no te es lícito estar con esa mujer porque esa mujer no es tu mujer. Ay, ay, ay. Hay que predicar así. Por eso lo decapitaron. La mujer de Herodes no lo soportaba. No lo soportaba a Juan el Bautista. Y dice la Biblia que en una fiesta que había, la hija de Herodes y de Herodías, que era la mujer con la que estaba el rey Herodes, pero que era la esposa de su hermano, dice que bailó. Al rey le encantó tanto ese baile, esa presentación que hizo, y estaba tan emocionado que le dijo, pedime cualquier cosa que yo te lo doy. Hasta la mitad de mi reino le ofreció. Yo calculo que la hija, esta joven bailarina, habrá tenido unos entre 14 y 16 años, una adolescente, una joven. Y ella, instruida por su mamá, le dijo, cuando el rey te ofrezca algo, decile, quiero la cabeza del Juan el Bautista en una bandeja. Una joven, una adolescente pidiendo eso, allá hace muchos años atrás. Hoy no estamos muy diferentes. Y después Jesús dice que efectivamente Herodes, con pesar en su corazón porque no quería matarlo, pero como se había comprometido en público de que iba a conceder lo que le pedía esta joven, fue a cortarle la cabeza a Juan el Bautista, a aquel hombre que preparó el camino del Señor. Y él por su fe no volvió atrás. Por su fe él nunca se retractó porque él sabía que hablaba la verdad. Y la verdad a veces duele. Y los que creemos en la verdad tenemos que estar dispuestos a hacernos cargo de la verdad que predicamos. Que Dios nos ayude. Ahora, es verdad que si yo me hago un té con estos pelos, me voy a guardar de coronavirus. No te vas a guardar de nada. Perdón que digas. Encima, al contrario, como es algo que tiene que ver con el esoterismo, con la suerte y con
con rituales que se practican en el ocultismo, en la hechicería, estás abriendo puertas a demonios si lo hiciste. Y si alguno de los que me está viendo hizo esto, yo te animo, renuncia a esas cosas, renuncia a Satanás y busca la verdad de Cristo. Jesús es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra protección, Él nos cuida. Fuera de Dios no somos nada. Dice la Biblia que apartados de Él nada podemos hacer. Interesante que esta señora nombra Mateo capítulo 14. Dice que Jesús, cuando se entera que matan a Juan el Bautista, me imagino que en su humanidad se entristeció, acá no lo dice, pero dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca, se fue a un lugar desierto y apartado. Pero cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Si esta señora que buscaba el pelo para hacer un té en la Biblia, para tomarlo, para cuidarse del coronavirus, hubiese leído estos versículos, yo creo que Dios le hubiese hablado. Porque Dios tiene compasión. Dios nos ve y dice que ve a la humanidad como ovejas sin pastor. Y le decía a sus discípulos, oren a Dios para que Dios envíe personas que puedan trabajar por la gente. Dios tiene compasión de vos, mi amigo, mi amiga. Dios está al tanto de esta peste que estamos viviendo. Dios la permitió. Suena fuerte lo que estoy diciendo. Es más, la Biblia ya habla de eso. Mateo capítulo 24, te animo que lo leas. Se está predicando mucho de este pasaje en este tiempo. Que habla, que Jesús ya advierte que antes de que Dios venga, antes de que Jesús venga a buscar a su iglesia, antes de que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, físicamente, dice que oiríamos de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambre, de angustia. Este es el tiempo que se está cumpliendo esa palabra. Y Jesús dice que tuvo compasión. Dios sabe del coronavirus. ¿Vos te pensás que Dios no lo sabe? Yo no sé si lo hicieron en China, si lo hicieron en un laboratorio, si se escapó, si lo tiraron a propósito. No lo sé. Es bueno saber informarse. Lo que sí sé es que el coronavirus está dando vuelta. Y hay mucho temor, hay mucho miedo. Y hay muchas recetas como esta que nos están ofreciendo, pero están equivocadas. No fue el Dios de la Biblia el que le habló a este niño. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Recuerden allá en el Génesis, en el principio, cuando Dios le dijo al hombre, no comas de tal árbol, ¿vino quién? La serpiente, que representa a Satanás. ¿Y qué es lo que hizo la serpiente? Puso en duda lo que Dios le dijo al hombre. Con que Dios te dijo que no comas de todo árbol, bla, bla, bla. Y el hombre le prestó atención. No tenemos que prestar nuestro oído a Satanás. Cuando hay algo que escuchás y te lleva a pensar, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que esto viene de Dios? Cuando hay duda, mi amigo, no es de Dios. Cuando en lo que vos tenés que decir hay duda, ahí no está Dios, porque Dios no es un Dios de duda. Dios es un Dios de sí y un Dios de no. Y nos enseña a nosotros que tu sí sea sí, que tu no sea no. Si vos decís que sí, bueno, así tiene que ser. No tiene que haber grises. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso puedo decir que el Dios que le habló a ese niño no es el Dios de la Biblia. Jesús es aquel que se compadece de nosotros. Y aquel que, viendo a la multitud, dice que salió, los sanó, a los enfermos que habían los sanó, les habló del reino. Y después esta señora nombra Mateo capítulo 15. Interesantísimo, porque así al voleo nomás, sí, Mateo 14, Mateo 13, y yo me quedé impactado. Esos son pasajes de la Biblia, y la Biblia es la verdad. Entonces fui a ver qué dice en esos versículos, y es interesantísimo. Mateo capítulo 15, versículo 13 y 14 dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Interesante, ¿no?
En este pasaje de Mateo capítulo 15, desde versículo 10, Dios está hablando a los hombres y en mi Biblia tiene un título que dice Diagnóstico del corazón del hombre. Y se los quiero leer. Dice, y llamando hacia él a la multitud dijo, oíd, Shema, acuérdense de eso, oír, retener y obedecer. Y entiendan, dice, escuchen y entiendan. No lo que entra por la boca contamina al hombre. Yo lo quiero parafrasear un poco. Si vos vas y buscas en tu Biblia, probablemente encuentres 2 pelos, 3 pelos, 1 pelo, y vas a ir y hacer un té porque te llegó el mensaje que si haces un té y vas a tomar ese té y le vas a dar a los miembros de tu familia, ese té te va a cubrir del coronavirus. Acá dice, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Está hablando de otro contexto, pero yo quiero parafrasearlo, mi querido. Este té, que si vos te haces un té de pelo de personas, de pelo humano, no te va a proteger de nada. No te va a proteger de nada. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. La Biblia dice que en nuestra boca tenemos poder de la vida y de la muerte. Yo podría decirte en este momento muchas cosas que pudiesen herirte, que pudiesen lastimarte y que pudiesen matar tu ánimo, matar tu alma. ¿Cuánta gente no vive escuchando, sos una basura, sos un inservible, no te amo más, fulana de tal es más importante, es más linda que vos, etcétera, etcétera? A nuestros hijos, a los hijos, ¿cuánto nos dicen, sos una basura, vas a ser un arruinado, vas a ser un inservible? Y le vivimos metiendo esas cosas en la mente a los chicos y muchos después viven eso. Ahí se conectó Diego Jesús Guerra. Diego, que Dios te bendiga. Diego es un amigo mío de Buenos Aires que yo lo conocí en un hogar. Diego tiene una historia tremenda. Diego, bueno, no quiero contar mucho, pero es impresionante su historia. Tal es así que él cayó en las drogas, cayó en las delincuencias. Hoy Diego es una persona que sigue a Cristo. Terrible es la historia de Diego. Diego es una persona que creció sin sus padres. Diego Jesús Guerra. Diego es una persona que a él le dijeron muchas veces, sos una basura, a vos nadie te quiere, vos no sos mi hijo. Y eso lo lastimó, lo marcó. Y Diego, si podés, vos podés escribir ahí y dar fe de lo que estoy diciendo, porque vos me contaste esa historia a mí, siempre me acuerdo de tu historia. Hoy yo conozco al Diego que Dios cambió. Hoy yo conozco al Diego que por leer este libro dio a conocer a su vida. Y Jesús cambió su realidad. Hoy Diego es otro Diego. Hoy Diego es el Diego que Jesús pensó siempre desde la eternidad. Dice Jesús que Dios pensó en nosotros antes de que el mundo fuese mundo y que sus pensamientos para nosotros fueron pensamientos de... Este es el Jesús, el Dios del que habla la Biblia. Y si prestas atención, no te hablé ni de la religión evangélica, ni de la religión católica, no, te hablé de Jesús, del Dios de la Biblia. Interesante, vuelvo al tema porque lo vi a Diego y me distraje, pero Mateo 15 dice que lo que entra por la boca no contamina, pero lo que sale sí. Después dice, entonces, dice, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabés, maestro, que los fariseos eran los religiosos de ese entonces, se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Se ofendieron los religiosos porque Jesús hablaba así, pop, de frente. Y Jesús les dice en el versículo 13, que es el versículo que nombra a esta señora en el audio. Dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Y cómo puedo aplicar lo que este audio dice de este niño que soñó que Jesús le habló y que le dijo que vaya y busque en su Biblia, que le diga a su familia que busquen en su Biblia, que en tal lugar hay 2 pelos y que con estos pelos hagan un té para que ese té lo tome toda la familia y que al tomarse ese té van a estar resguardados del coronavirus? ¿Cómo aplico lo que dice la Biblia? ¿Cómo refuto esta realidad? La realidad es que van a seguir habiendo sueños como estos. Van a seguir habiendo profecías, pseudo profecías.
Se van a seguir levantando falsos maestros, van a seguir existiendo falsos dioses. Van a estar ahí. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 24, miren que nadie los engañe. Si vos te dejaste engañar, vos tenés la responsabilidad por haberte dejado engañar. ¿En qué sentido? En no preguntar, en no indagar, en no averiguar. ¿Es verdad esto? ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Es bueno preguntarnos a veces. Hay un ateo de acá de nuestro país, de Paraguay, que no me acuerdo el nombre ahora, que él se jactaba en un programa de televisión de haber leído 3 veces la Biblia de tapa a tapa. Y si cada vez que leí la Biblia me hice más ateo. Él lo leyó ya con un prejuicio. Él buscando a propósito no creer en Dios. Y Dios no se va a revelar a esa gente, pero aquel que se acerca con un corazón humilde, aquel que se acerca sin prejuicios a Dios, aquel que se acerca y dice, no te conozco, no entiendo nada, no sé de qué se trata esto, pero te necesito, me están hablando de vos, escuché de vos, soñé con vos, no sé. ¿Sos real? ¿Existís? ¿Es verdad que me podés guardar el coronavirus? ¿Es verdad que podés cambiar mi vida como cambiaste la vida de Diego Jesús Guerra? ¿Es verdad? Yo te invito a que te hagas preguntas. Yo te invito, como este ateo decía, que dudemos de todo. Y sé como los de Berea, que dice que cuando Pablo les predicaba de la Biblia, ellos iban y buscaban en sus libros a ver si lo que le habían hablado era verdad. Y yo te quiero invitar en esta tarde. Acá muchos de los que estoy viendo, sé que son personas que leen la Biblia o conocen de la Biblia, pero tal vez me van a ver personas que no conocen o no son habitués de leer la Biblia, y para ellos es este mensaje. Busca la verdad en la palabra de Dios. La Biblia católica, la Biblia evangélica, no importa cuál sea, la palabra de Dios es una sola. Y ahí está la verdad que nuestro mundo, que vos y yo necesitamos. Jesús dice, cuando esta señora nombra en el video del pelo, del niño que soñó con Jesús y que le mandaron a buscar los pelos en la Biblia para hacerse un té. Esta señora dice, vos sabés que yo no escuché, busqué en mi Biblia, y en Mateo 15:13, dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Estaba diciendo que estas cosas las vamos a tener en medio de nosotros. Van a seguir habiendo informaciones falsas. Van a seguir apareciendo pseudo sueños como de parte de Dios. Van a seguir apareciendo maestros que dicen, yo tengo la solución, Dios está conmigo, yo tengo una palabra para ti, te profetizo esto. Bueno, yo te invito a que antes de aceptar, creer y practicar eso, primero dudes y que busques la verdad. Y si no sabes cómo buscarla, yo te animo, seguro que más quien menos tiene algún amigo cristiano. Quien más quien menos tiene un amigo que lee la Biblia. Quien más quien menos sabe de alguien que va a una iglesia. Bueno, busca a esa gente y decirle, ¿sabes qué? Soñé esto, me pasa esto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Dónde puedo encontrar ayuda? En la palabra de Dios. Si no, busca una iglesia cristiana, pastores, gente que entiende un poco más de la palabra de Dios. Nadie se la sabe toda, pero la Biblia es la verdad de la palabra de Dios. Después dice que esta señora o sus familiares, sus hijas, sus familiares, dice que buscaron también, encontraron pelos, según el sueño, en el libro de Hebreos. Y es interesante que el libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento, casi llegando a Apocalipsis. Entre otras cosas, el libro de Hebreos, el propósito con el cual fue escrito ese libro, no se sabe si lo escribió Pablo, hay toda una incógnita de quién escribió ese libro, pero el libro de Hebreos fue escrito por personas inspiradas por Dios a través de su Espíritu Santo, y la intención del libro de Hebreos, el propósito principal fue para exhortar a quienes, a los lectores, a los que leían la Biblia, y a los hebreos, literalmente a los hebreos que habían puesto su fe en Jesús. Recuerden que la Biblia dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús eligió al pueblo judío para manifestarse a ellos, pero los judíos lo rechazaron y lo siguen rechazando hasta el día de hoy. Hay algunos que han creído en el Eterno, en el Mesías, en Cristo.
y son salvos por la fe. Porque ya en este tiempo no hay una distinción de judío, de gentil, de griego, de cita, ya no. Dios vino para el que cree. Aquel que cree y le recibe, ese será salvo. Y habían judíos que creyeron en Jesús, a pesar de que muchos de los judíos lo condenaron y dijeron crucifícale, no creyeron en Jesús. Había judíos que sí habían creído en Jesús. Pero llegó un momento, porque había varias filosofías dando vueltas, filosofías erradas, que si bien hablaban de Dios, pero tenían mechadas cuestiones no bíblicas, cuestiones que no tenían que ver con Dios, y que empezaron a vacilar en sus corazones si Jesús realmente era el Salvador. Y Hebreos fue escrito para esos judíos que dudaban en su corazón. Fue un libro que fue escrito para exhortar a los judíos a retener dos cosas: la confianza y avanzar hacia la madurez. Interesante que en el audio de esta señora que habla en guaraní se nombra el libro de Hebreos. Y vuelva a decirlo. Qué lástima que se detuvo solamente a buscar los pelos y no a leer qué decía en el libro de Hebreos. Y yo quiero invitar a mis amigos, a los que están viendo, avancemos hacia la madurez. Voy a usar un término en guaraní. No seamos tontos. No nos dejemos engañar. Hay una salida, hay una esperanza, hay una verdad. Busquemos la verdad. No nos aferremos a todo lo que anda dando vuelta por ahí. Me quedan dos cositas más. Dice que otros familiares de esta señora fueron a buscar el pelo en sus Biblias, no sé si los de Pedro Juan Caballero, los de Asunción, pero bueno, familiares que tiene distribuidos en lo largo y ancho de nuestra nación paraguaya. Y uno de los familiares dice que encontró en Éxodo, también encontró el pelo. Ya veo que todos están buscando el pelo ahora ahí en sus Biblias. Éxodo, interesante. El libro de Éxodo nos narra la liberación del pueblo de Israel de la nación de Egipto, donde estuvieron cautivos por 400 años. Y esto Dios ya le había hablado a Abraham. Dios le había profetizado a Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe. Dios llamó a Abraham. Abraham creció en descendencia. Hubo un momento de mucha hambre en Israel y en todo el mundo conocido de ese momento. Pero en Egipto Dios levantó un José, un hebreo también. Un José que tenía que ver con sueños casualmente. Que Dios le había hablado en sueños y los sueños que Dios le habló se cumplieron. Y José llegó a gobernar, llegó a ser el segundo después del faraón. Fue el hombre más importante en todo el reino, en todo el imperio de ese entonces. Y con la sabiduría que Dios le dio a José, Dios trajo alimentos en un tiempo de sequía y de hambruna, donde se perdió todo, murieron los animales, no había cosechas, no había para comer. Y Egipto tenía, porque José fue un hombre usado por Dios para en los tiempos de abundancia guardar para los tiempos de escasez. El pueblo creció, el pueblo de Israel se fue a vivir ahí, a Israel. Estoy parafraseando rápido la historia. Pasaron los años y murió el faraón que conoció a José y vinieron otros faraones, dice la Biblia, que no conocían a José y que se olvidaron de José, ni hablaron de José. Y este faraón empezó a subyugar al pueblo hebreo, y los esclavizaron, los hacían trabajar, los torturaban. El pueblo clamaba a Dios por un libertador y Dios levanta a Moisés. Es toda una historia, no me voy a detener porque es muy larga, pero es muy apasionante. En Éxodo, los invito a que lo lean. Y Dios levanta a Moisés y con el poder de Dios, justamente Dios usó la naturaleza, Dios usó cosas sobrenaturales en la naturaleza para manifestar su poder al faraón de ese entonces. Hubieron señales, hubieron plagas también. Y la última plaga, antes de que el pueblo sea libre, fue la muerte de los primogénitos. Dice la Biblia que Dios iba a mandar a un ángel, el ángel de la muerte.
Y este ángel de la muerte se iba a llevar la vida de todos los primeros hijos varones, de todos los seres humanos y aún de las bestias. Y ahí es donde aparece ya en Éxodo Jesucristo representado en el Cordero Pascual. Y Dios le manda al pueblo hebreo que ellos tenían que hacer toda una ceremonia, matar un cordero, y con la sangre de ese cordero ellos tenían que pintar el dintel y los marcos de las puertas. Eso evidenciaba que ellos creían en lo que Dios estaba hablando a través de Moisés y que creían en Dios y que creían que cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto, donde esté marcada la puerta con sangre, ahí no entraba el ángel de la muerte y no se moría ninguno de los hijos primogénitos. Sin embargo, en las familias egipcias fue un lamento, un lloro, una tristeza, porque murieron todos. En el libro de Éxodo, Dios nos cuenta cómo Dios redime a su pueblo, cómo Dios saca a Israel de la esclavitud y los lleva hacia la tierra prometida. Hoy, nuestra tierra prometida es un día estar con el Señor. Dijimos que en Apocalipsis Dios promete que va a venir a buscar a su iglesia. Y los que somos hijos de Dios sabemos que un día vamos a estar con el Señor. Y aquellos que murieron en Cristo, con la fe en Cristo, también van a estar frente al Señor Jesús. Y Jesús fue ese cordero sin mancha, sin pecado, que derramó su sangre en la cruz. Y su sangre nos ha limpiado de todos pecados. Hoy no es necesario matar un cordero, no es necesario andar pintando las puertas. Es necesario creer en Cristo, es necesario reconocer nuestros pecados, es necesario entregarle nuestra vida a Cristo. Y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo nos cubre. Interesante que si esta señora, o la persona que fue a buscar el pelito en la Biblia para hacer el té, hubiese leído un poco de Éxodo, Dios le iba a hablar. Y lo último que dice esta señora es que alguien de su familia fue a buscar el pelo en la Biblia y lo encontró en una parte donde dice Jesús ha resucitado. Y hace poco, en estos días nomás, estuvimos recordando en Semana Santa. Justamente tenía mucho que ver con lo que acabo de contar del Éxodo, las Pascuas. Estuvimos recordando de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Cuando Jesús murió, Él con su muerte venció a Satanás. Satanás pensó que estaba ganando Él, pero no. Al tercer día Él se levantó de la misma muerte. Y dice que el día que resucitó Jesús, ese día resucitaron muchas otras personas. Si mal no recuerdo, y perdón si me equivoco, creo que hasta 500 personas resucitaron. Y si me equivoco, bueno, perdón, tendría que indagar un poquito más. Fue tremendo el día que Cristo resucitó. Y eso es una verdad. Cristo resucitó. Jesús ya no está muerto. Por ahí la tradición nos enseña que hay que matarlos todos los días. No, Jesús murió una vez, resucitó una vez y hoy está sentado, ascendió a los cielos y dice que Él está sentado a la diestra, a la derecha de Dios. ¿Y sabe qué significa este hecho de que Jesús esté sentado a la diestra de Dios? Que Él está abogando por nosotros. La Biblia dice no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Jesucristo está al lado de Dios el Padre, mediando por nosotros, aquellos que creemos en su nombre. Y cuando Dios nos ve, y si ve a Marcos, y si te ve a vos que estás ahí, y ve que vos creíste en Jesús y que aceptaste el sacrificio de Cristo, Dios no ve a Jorge Guzmán, hola Jorge, Dios no ve a Ani Ordadín, Dios no ve a Yelena Aguilar, Dios no ve a Marcos Barontini, Dios ve a Cristo que derramó su sangre por Jorge, por Ani, por Yelena, por Marcos Beren. Él no ve a Marcos, ve a Cristo, porque yo le di mi corazón a Jesús. Y su sangre me limpia de todo pecado. Y Él me protege y Él me guarda. Y no hay coronavirus, no hay plaga, no hay peste que me pueda tocar si mi confianza está puesta en Jesús.
Me extendí un poco. Pero esto es lo que quería compartirles. Pueden buscar en YouTube, pongan pelo en la Biblia y van a encontrar muchos videos. Tal vez muchos, como uno de los que yo vi, que este muchacho leía la Biblia, oraba a Dios, cree en Dios, pero cuando encontró el pelo en la Biblia se asustó y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué será? ¿Saben que Satanás también hace milagros? ¿Saben que Satanás también habla? ¿Saben que Satanás también tiene sus ángeles? Dice la Biblia en Efesios capítulo 6 que nuestra guerra no es contra sangre y carne. Mi guerra no es contra las personas. Mi guerra no es contra mi presidente. Mi guerra no es contra mis gobernantes. Mi guerra no es contra mis vecinos. Mi guerra no es contra aquel que me hace la guerra, sino que hay un espíritu inmundo que domina en este mundo y ese es Satanás que gobierna los pensamientos y los corazones y ciega la mente de las personas para que no crean en esta buena noticia de la que te estoy hablando, de Cristo. Nos ciega. Y eso es una guerra espiritual. Y este coronavirus, también hay mucho de espiritual en todo esto. Salmos 91, y hace un tiempo lo compartía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Pero hay que habitar, hay que estar, hay que permanecer, hay que buscar, hay que tener constancia. No tengas temor del coronavirus. Y si tenés temor, la Biblia dice en el libro de 1 Juan que Dios es amor. O sea, amor es igual a Dios. Dios es igual a amor. Y el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Te invito a que invites a Jesús en tu corazón. Dale lugar en tu vida. Me extendí. Pero sé que algunos lo van a alguien le va a servir lo que les estoy compartiendo hoy. Quiero cantar una canción bastante antigüita que me la enseñó mi abuela y que habla un poco de todo esto que estamos hablando. A ver. Dice así: no tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En toda nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Escucha lo que dice después. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejarme y lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. El Dios que aún viste el lirio aquí, sustenta también al gorrión. Jamás puede desampararme a mí, su hijo soy por adopción. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Y esto es lo que todos esperamos,
Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el temor, y Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me y te guardará. Señor, no quiero dejar este tiempo sin poner todo lo que hemos hablado ante tu presencia y poner a las personas que han escuchado y van a escuchar todavía lo que hemos hablado. Oro, Señor, para que tú traigas convicción a los corazones, y oro, Señor, para que tu Espíritu Santo obre en aquellos que aún no te conocen. Si vos estás escuchando y no le entregaste tu vida a Cristo, nunca rendiste tu corazón, este es el tiempo. Este puede ser tu día muy especial en que Cristo venga a tu corazón. Tenés que decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados, sé que soy pecador y creo que sos Dios, creo que sos mi Salvador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Mis pecados te llevaron a la cruz. Señor, perdóname. Perdóname y lavame con esa sangre, para que cuando vengas a buscar a tu iglesia, o si decidís llevarme a mí antes, poner fin a mi vida, yo pueda estar con vos por toda la eternidad. Yo vivo por fe, Él me guardará. Querida gente, que Dios les bendiga. Y si alguien le dio su corazón a Cristo, yo te invito: buscate una Biblia, comprate una Biblia, pedí prestado una Biblia. Pero no busques el pelo, busca el mensaje, al Cristo que está dentro de esta Biblia. Busca al Dios que transforma, busca al Dios que salva, busca al Dios que perdona, busca al Dios que protege de todo esto. Dios es nuestra esperanza y fortaleza. Gracias a todos los que están ahí, a los que se conectaron, a los que saludaron, a los que han escrito, a los que van a compartir. Que el Señor les bendiga y bueno, nos vemos hasta en la próxima transmisión. Abrazos y que Dios les bendiga.